En esta ocasión narraremos unas historias de militares, las cuales serían una segunda parte de lo que ya habíamos subido. Esperemos sea de su agrado. Les cuento rápidamente mi trayectoria dentro de la Armada de México. Primero, obviamente, fui de infantería de marina, después escolta de funcionario, luego policía naval e inclusive tuve la oportunidad de estar en varios grupos de tácticas. Era muy bueno y subí muy rápido de rango. En total tuve 25 años computados, estuve con licencia limitada. Gracias a los honores que me había ganado, luego se me concedió baja, dejando de estar con licencia limitada a retiro. Después de eso, regresé a la ciudad de Veracruz con mis padres. Yo les guardaba mucho rencor. Después de todo, ellos solo veían lo que había hecho y consideraban que era lo mejor para mí. Estando ahí, gracias a mi antecedente como marina, pude ingresar a la Policía Intermunicipal de Veracruz, en Boca del Río. Al día de hoy ya no existe porque fue absorbida y posteriormente sustituida por la Marina. Al momento de ingresar, me designaron al sector 3, específicamente me asignaron al resguardo de una zona de construcción residencial en la colonia Vicente Lombardo, Toledano, que es la misma colonia en la que yo vivía con mis padres. Me colocaron ahí porque yo así lo solicité, cobré un favor y por eso no me pusieron ningún pero. Esa zona de construcción aún estaba en obra negra. No estaba solo, me asignaron a un compañero, Gapi. Nunca supe si ese era su apellido o solo era un apodo. Les explico el horario que nos asignaron a Gapi y a mí, a ver si no los revuelvo. Primero entrábamos el viernes a las 5 de la tarde y salíamos sábado a las 5 de la tarde, es decir, 24 horas. Luego descansábamos lo que restaba del sábado, también todo el domingo. Volvíamos a entrar el lunes a las 5 de la tarde para salir el martes a las 5 de la tarde, otras 24 horas. Descansábamos lo que restaba del martes, todo el miércoles, todo el jueves y volvíamos a entrar el viernes a las 5 de la tarde. Nosotros no éramos los únicos que estábamos en la obra negra, el lugar tenía sus propios veladores, nosotros solo estábamos de apoyo esos días. Gapi y yo hicimos una muy buena amistad con uno de los veladores, le decían Don Hugo, era un señor de edad avanzada. Él desde el primer día que nosotros entramos nos comentó que en la parte posterior de la construcción había un camino que muchos años atrás había sido usado por la condesa de Malibrán. Según Don Hugo, en esa zona de la construcción ocurrían varios fenómenos paranormales. El más peligroso era cuando se manifestaba la condesa. Para los que no conocen quién fue la condesa de Malibrán, les contaré su leyenda de forma breve. Nadie sabe con certeza hace cuántos años ocurrió todo, pero la creencia popular sugiere que fue cuando Veracruz era una ciudad amurallada. El conde de Malibrán, que era muy popular por formar parte de la corona española, estaba casado con una hermosa mujer. Él precisamente por su posición dentro de las altas esferas solía salir mucho de viaje por prolongados lapsos de tiempo. Su esposa aprovechaba cada que él salía para ir a visitar a una bruja, pues resulta que la condesa no podía tener hijos y el conde claramente necesitaba tener descendencia. La bruja le dijo que una hechicera le había lanzado una maldición precisamente para que no pudiera tener hijos. Lo que estaba ocurriendo era que la condesa solamente aprovechaba la ausencia de su esposo para ir con la bruja, sino que en varias ocasiones se acostaba con jóvenes marineros. Y no solo eso, sino que de vez en cuando ella mataba a sus amantes para poder bañarse en su sangre. Creía ciegamente que eso la mantenía joven y bella. Cada que tenía un nuevo amante le decía que para poder estar con ella primero debía deshacerse del cadáver. No solo los mataba a todos, solo a unos cuantos desafortunados. Resulta que uno de esos marineros de los que no fueron asesinados por la condesa era hijo de una hechicera. Había sido ella la que lanzó la maldición a la condesa
pero no lo hizo para privar al conde de tener descendencia, sino que la hechicera lo que quería era que su hijo no fuera a embarazar a la condesa, porque si el conde se llegaba a enterar, podía costarle la vida al joven. Y aunque aquella hechicera era muy poderosa, la bruja era más fuerte, por lo tanto, a petición de la condesa pudo romper la maldición que no la dejaba tener hijos. Poco tiempo después logró quedar embarazada y tuvo a un varón, pero a pesar de que debía estar al pendiente de su bebé, ella siguió invitando a otros hombres a estar con ella mientras su esposo no estaba. Un día el conde volvió antes de lo previsto, descubriendo en ese momento la infidelidad de su esposa. Entonces él, sin pensarlo dos veces, sacó una afilada espada para matar a la condesa y también a su amante. Luego el conde, con su uniforme manchado de sangre, le ordenó a sus sirvientes que se deshicieran de los dos cuerpos. Lo que ellos hicieron fue arrojar los cadáveres a una fosa habitada por cocodrilos. Los animales borraron todo rastro de lo sucedido. Sin embargo, la cólera del conde no terminó ahí. Él, dadas las circunstancias, se convenció que el bebé no era suyo, y por eso también ordenó que la criatura fuera arrojada a los cocodrilos. Y fue de esa manera que nació la leyenda de la condesa del Malibran, una mujer que fue bañada en sangre humana por recomendaciones de una bruja. Entonces, según Don Hugo, el fantasma de esa mujer se aparecía en la parte posterior de la construcción. Gapi y yo conocíamos la leyenda de la condesa, no cuestionábamos eso. Lo que no creíamos ninguno de los dos es que esa mujer se apareciera en el lugar en el que nosotros estábamos trabajando. Tal vez puede parecer mi incredulidad no tenía sentido porque ya tenía cualidades extrasensoriales, pero lo que a mí me hacía dudar era que parecía demasiada casualidad que se apareciera justo ahí. Pasaron 2 días, yo estaba haciendo un rondín de rutina, eran la 1 de la mañana, me encontraba revisando el interior de los departamentos. Entonces escuché un ruido proveniente del bloque de enfrente. La obra negra era de 3 bloques de departamentos, 2 bloques un frente al otro y el otro bloque en medio de ambos. Yo caminé hasta donde estaba el espacio para poner la ventana. Desde ahí alucé con mi linterna hacia los departamentos que estaban de frente. Entonces me percaté que en el techo del departamento de más arriba había una silueta humana que parecía estar mirando hacia la calle. Debido a la distancia, yo no alcanzaba a distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer. Me comuniqué por radio con Gapi para comentarle la situación. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo, se acercó a los departamentos desde abajo. Él también alusó a esa silueta, entonces pudimos darnos cuenta de que se trataba de un hombre. Nosotros le gritamos, pero no nos respondió. Lo único que hizo fue llevar su mano hasta su boca. Supuse yo que estaba fumando. De pronto la silueta desapareció. Creí que había saltado y le pregunté a Gapi por radio si el tipo había caído, pero me dijo que no. Entonces acordamos que íbamos a subir hasta allá para revisar que no se tratara de un indigente que estuviera acampando en el techo de ese bloque de departamentos. En el momento en que llegamos, yo tuve todas esas sensaciones escalofriantes que llevaba experimentando durante años. Ahí entendí que lo que habíamos visto no se trataba de una persona, pero yo no creía que tampoco fuera un fantasma, porque los fantasmas no fuman. Eso fue un viernes. El lunes que volvimos al trabajo, Gapi y yo nos dimos el tiempo para platicar con Don Hugo. Le contamos todo. Entonces él nos comentó que tal vez pudiera tratarse de un brujo. Nosotros no entendíamos qué se suponía que un brujo podría estar haciendo en una construcción. Don Hugo nos recordó que estábamos en Veracruz, que los brujos estaban en todas partes, que no era necesario que hubiera un motivo para que el brujo estuviera ahí, que tal vez simplemente había ido a disfrutar la vista.
aunque también existía la posibilidad de que antes de que iniciara la construcción el brujo pudiera haber tenido enterrado en el terreno algunos de sus trabajos y estaba ahí para asegurarse de que no los hubieran sacado. Mi experiencia como marino me decía que simplemente había que dispararle, que con eso estaría todo arreglado, pero don Hugo dijo que eso era una pésima idea, que con los brujos nunca se sabe qué tan poderosos pueden ser, que había muchos que eran inmunes a las balas. Entonces, si yo le disparara y resultaba ser uno de esos, lo único que yo iba a conseguir era que el brujo me lanzara una maldición para matarme, o peor aún, que le hiciera algo a mis padres. Gapi y yo decidimos que dejaríamos en paz a ese brujo. Lo seguíamos viendo por mucho tiempo, pero fingíamos que no estaba ahí. Pasó el tiempo. Una tarde que mi compañero y yo íbamos de entrada a turno, nos encontramos a don Hugo. Él ya iba de salida. Nos dijo que se había aparecido la condesa a él. A pesar de que sabía que se aparecía, nunca le había tocado verla. Por eso estaba muy asustado. Si el video fue de tu agrado, no olvides seguirnos y compartirlo. Yo soy Eduardo Braides. Hasta la próxima.